A esta hora queremos darle la bienvenida al general Patricio Carrillo, asambleísta electo del Movimiento Construye. Gracias por estar con nosotros. General, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por estar esta mañana con nosotros. Se consolida el pacto entre la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y el movimiento oficialista ADN para la designación de las principales autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Y cuál es, ante eso, la posición del Movimiento Construye? Bueno, nosotros desde el inicio hemos pedido una necesidad de cohesión y de unidad. Hemos planteado el diálogo y con transparencia hemos presentado nuestras propuestas. Hemos hecho la invitación al gobierno nacional para que en un equilibrio de poder podamos hacer nosotros esos 2/3 necesarios para la administración legislativa. Sin embargo, el gobierno ha decidido, y ya lo han anunciado las tres fuerzas, que los 2/3 irían por allá y a nosotros nos corresponde quedarnos en esa bancada y construir a lo mejor un bloque con el resto que no hemos sido considerados. Pero ese pacto que se ha dicho pues pudiera ser para apoyar la presidencia de Henry Kronfle a la Asamblea Nacional y la primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, pudiera ir más allá, pudiera ir también para la conformación del CAL, las presidencias de las comisiones. Y ante eso, ¿qué espera, Liz, o qué va a hacer Construye? Sin duda, el Partido Social Cristiano ha anunciado ya la presidencia, las otras dos fuerzas, las dos vicepresidencias, las vocalías, las 15 comisiones están repartidas, aparentemente la mayoría se lleva a la Revolución Ciudadana, otras las dejan para el Gobierno Nacional y el Partido Social Cristiano. Nosotros quedaremos como vocales en cada una de las comisiones, uno repartido, es decir, un desequilibrio absoluto de poder sobre la base de lo que también están buscando. Si no hay el equilibrio, sin duda lo que va a existir es lo que se va a imponer es la agenda. Darle más poder a la Revolución Ciudadana es simple y llanamente fomentar esa agenda de impunidad, sea vía legislativo o sea vía el judicial, con los jueces que están ahora también en el concurso. Nosotros anunciamos ya al Ecuador lo que potencialmente podría pasar. Sin embargo, formulamos nuevamente la invitación al gobierno. El gobierno podría hacer tranquilamente una mayoría, pero han preferido dividirnos y ofreciendo y tentando a algunas personas. Ya son parte también de la bancada de ADN, otros se mantienen y veremos cómo vienen las votaciones y cómo vienen ya no solamente la administración del legislativo, sino otros intereses. Nosotros nos mantenemos concentrados en nuestros objetivos, no hay la posibilidad tal vez de presentar las propuestas que hemos hecho, no van a ser consideradas, sin embargo haremos una oposición firme respecto de las causas que nos han unido con Fernando Villavicencio. Y ante eso varias precisiones, usted dice otros intereses, ¿a cuáles se refiere, general? En términos de economía, en términos sin duda de impunidad, en términos sin duda de solucionar o no los problemas sistémicos que existen por la presencia de estos mercados criminales y de las economías ilegales en todas las instancias y en todos los poderes del Estado. Y cuando usted habla hablemos de aduanas, hablemos de la unidad de análisis financiero, hablamos del SRI, hablamos de CERCOP, no va a haber depuración de instituciones, o al menos el Ecuador necesita que nos socialicen y nos digan con transparencia cuáles son los acuerdos a los que han llegado y cuáles son por los que no quieren ir. Mire, se habla de cosas que me parecen pequeñas, como reducir al 50% la posibilidad de gastar en la transición $600.000, pero nos vamos a gastar 80 a 100 millones de dólares en una consulta popular cuando perfectamente lo podríamos hacer vía enmienda en la Asamblea Nacional hablando de extradición. Y si ya tienen una mayoría, ¿para qué gastar eso en la consulta popular cuando lo podrían hacer perfectamente en la Asamblea Nacional con esa mayoría? Pero es que lo que han dicho es que este acuerdo es netamente para estas primeras sesiones y para lo que tiene que ver con la designación de las autoridades. Por eso dicen que incluso ha quedado fuera el tema y no se incluye dentro de ese acuerdo, por ejemplo, el juicio de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Sí, así aparentemente, pero hay voces todavía del líder que sigue diciendo que tiene que ir. Ellos son 51, 35 firmas van a conseguir y potencialmente podrían plantearlo. Es decir, si hay un acuerdo únicamente para generar este desequilibrio nuevamente de poderes y entregarles mucho más a la Revolución Ciudadana, entonces eso se romperá fácilmente y en el corto plazo tendremos que enfrentar nuevamente esta pesadilla de ver cómo el Ecuador se va para el abismo.
Al decir usted que queda todavía la puerta abierta para conversar con el movimiento oficialista, con el gobierno, de no darse y ser ese tercio que resta, se convertirán ya desde ahora, lo anticipa, en esa oposición entonces al interior de la Asamblea, como bloque legislativo. Es que no nos queda otro camino, sino en ese tercio que sobraría ver qué fuerzas nos quedamos por fuera y empezar unos diálogos para construir ya no una bancada, sino un bloque fuerte que haga oposición y que pida la transparencia por sobre todas las cosas, siempre con la esperanza de que le vaya bien al gobierno en términos de economía, pero reconociendo que tenemos un grave problema de corrupción. Si no tenemos eso y generamos la impunidad, el Ecuador no tiene salida y cada vez este poder económico criminal seguirá posesionándose. Pero esa impunidad se pudiera dar a través de precisamente ese reparto de las presidencias de las comisiones. Sin duda, hay comisiones importantísimas y en esas comisiones no sabemos quiénes les van a presidir y cuáles van a ser las principales propuestas que se van a llevar a través del CAL para ser debatidas. Nosotros insistimos en la necesidad de construir un sistema que ayude a superar la presencia del crimen organizado en todos los poderes del Estado, porque si no miramos así, no vamos a tener ni la agenda y peor, ni política de defensa, ni política de inteligencia, ni política exterior para con acuerdos bilaterales y multilaterales solucionar el problema, al menos en la costa del Pacífico, política anticorrupción, política de gestión de riesgos frente al eminente fenómeno del Niño. Ahí hay muchas situaciones que en lo inmediato se irán visibilizando y irán demostrando que esta cohesión, que no va a ser la que garantice la gobernabilidad, sino que la garantice un reparto de puestos en la Asamblea Nacional, nos lleve nuevamente a unas profundas crisis. General, pero ¿cómo queda también ante esos proyectos que tienen ustedes también, como por ejemplo, o propuestas que tienen ustedes también, el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o el crear esta comisión de la verdad para investigar el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio? Eso ya quedará en nada. Nosotros no solamente que nos han silenciado el diálogo, esas posibilidades también quedan en impunidad. Nosotros eso vamos a insistir, vamos a reclamar, pedimos por eso la socialización y la transparencia. Caso contrario, insisto, la agenda de impunidad, que si no la logran destituyendo a la fiscal, la van a construir a través del Consejo de la Judicatura. La investigación respecto del caso de Fernando Villavicencio, esperemos, a fin de mes está anunciado una audiencia y también varios funcionarios de la Embajada Norteamericana nos han dado luces que tienen algún tipo de información importante. Veamos cómo eso se va decantando, veamos cómo eso va dando demostraciones al Ecuador de transparencia o, caso contrario, nosotros vamos a insistir. La ley de extinción de dominio la volverán a sacar en los mismos términos, solo el Ecuador, por fuera del mundo entero, se queda esperando de que sea un mecanismo posterior a una sentencia ejecutoriada. Solo para tener una comprensión, Pablo Escobar en Colombia murió con presunción de inocencia y Fernando Villavicencio en el país muere con presunción de culpabilidad. Esa es la presencia mafiosa en el Ecuador, sin duda, que es la que tenemos que enfrentar. Pero ¿y la bancada de Construye no se debilita aún más después de la decisión que comunicaron al país este domingo de tomar caminos con autonomía propia, Construye gente buena al interior de la Asamblea previo a iniciar este periodo legislativo? Bueno, pero es que es parte de lo que ha venido construyendo ADN. ADN, en vez de cohesionar este equilibrio de poder, lo que quiso es fragmentar justamente, y la gente buena ha sido tentada por ellos en varias cosas. Nosotros tenemos muchísimas coincidencias y esperamos que al final, ya cuando empiecen a visibilizar algunos temas, podamos nuevamente llegar, incluso digo, a este bloque que haga una oposición por transparencia sobre estos temas fundamentalmente. General, ¿y qué va a pasar en esa primera sesión donde pudiera haber la oposición para que usted, siendo uno de los asambleístas más votados, sea parte de quienes deban presidir esa sesión? Habrá quienes pidan que sea su suplente, quien más bien tome ese lugar. Gracias, Liz, por esa pregunta. Yo creo que
lo que han acordado ellos tendrá que reflejarse también ahí. Hablan de un discurso de unidad, hablan de un discurso de democracia. Esperemos que respeten la ley. Hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, me temo que será mucho más fácil que Peter Calo, cumpliendo o no cumpliendo su sentencia por violación, pueda sentarse nuevamente en la Asamblea antes que por voluntad política ellos permitan que Patricio Carrillo, en términos de legalidad, esté sentado en la Asamblea Nacional. ¿Pero usted lo aceptaría? ¿Sería su asambleísta alterna quien estaría entonces en esa sesión? Son 2 millones de ecuatorianos los que están a ellos dejándole por lado en estos acuerdos. Sin duda no es un tema de aceptar o no aceptar. Yo poner una voz firme en el Ecuador lo único que conllevaría es tener el mismo destino de Fernando Villavicencio. Aquí hay que entender el problema real. A Patricio Carrillo no es que no le quieren por las jornadas de octubre o por ser un ministro ineficiente, no le quieren por combatir las mafias. Desde lo que ocultaron en el 2016 con el atraco a Lispol, en donde estaban involucrados sin duda altos poderes políticos, mandos institucionales que no han sido ni siquiera mencionados, pero hay también la mafia a la que se ha enfrentado en términos de minería ilegal, en términos de la detención de Norero con 40 municipios involucrados en contratación pública con dineros ilegales y muchas otras cosas. Esta es la realidad, pero el Ecuador así decidió con un gobierno que también ha decidido unirse y generar mucho más poder para quienes ya nos han llevado a estas graves crisis. ¿Van a esperar hasta antes del viernes a que el gobierno haga ese acercamiento con ustedes como construye o van a intentar nuevamente ustedes tocar esa puerta para propiciar el diálogo? Nosotros estamos tocando esa puerta, insistimos en la necesidad de ser escuchados, insistimos en la necesidad de que no pueden dejar por lado la votación de 2 millones de ecuatorianos, que tal vez ellos están mirando la concentración a través de dos países, una votación en la costa, una votación en la Sierra Centro especialmente, que mayoritariamente ha dado un respaldo a las propuestas de la lista 25. Sin embargo, el gobierno nos sigue cerrando las puertas y nosotros continuaremos en este juego democrático que es a lo único que podemos apelar. Gracias, general Carrillo, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. A usted, Liz, buenos días a todos. Son las 8:05 de la mañana, ya con eso estamos concluyendo este espacio, pero lo hacemos también con Milton desde Buenos Aires, Argentina. Milton. Bien, 2 cosas en esta semana importante para la política de los argentinos es en el tema económico. 2 cosas que han pasado. Primero, bajó un poco la inflación de octubre respecto a la de septiembre. La interanual sigue estando sobre el 142%, que es muy, muy alta. Y segundo, también bajó la cotización del dólar. Seguramente esto también tiene que ver con el proceso electoral que se está viviendo. Ya les estaremos contando más detalles en las siguientes emisiones de 24 horas. Liz, saludos amigos. Buenos días. Buenos días también para ti. Con esto ya vienen las noticias de la comunidad.